la va a presentar el doctor José Alexander Carreño Dueñas. Él es médico cirujano de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, especialista en gestión hospitalaria, en gerencia de empresas, especialista en epidemiología y magíster en administración de salud de la Universidad del Rosario. Desde el año 2009 se encuentra vinculado con el Instituto Nacional de Cancerología, desempeñándose como investigador y coordinador de investigación clínica, así como asesor metodológico para trabajo de investigación, elaboración de guías y protocolos de manejo clínico del cáncer, coordinador de las capacitaciones en buenas prácticas clínicas y coordinador de las actividades de monitoreo clínicos en estudios. Es autor de 15 artículos publicados en revistas indexadas. Le agradecemos mucho su participación, doctor José Alexander. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, doctor Granada, por la invitación. Voy a contarles la situación de los ensayos clínicos que tenemos en Colombia. Ensayos clínicos o estudios de experimentación, estudios clínicos controlados. Básicamente son hoy por hoy los estudios que aportan la mejor evidencia científica en cuanto al desarrollo de una terapia, de un dispositivo o de un medicamento que se vaya a introducir en el campo de la medicina. Bueno, esta gráfica es tomada de una de las fuentes de información que provee la FDA, que se llama Clinical Trials. No solamente los estudios de investigación se hacen con medicamentos, también se hacen con dispositivos, se hacen también con pruebas diagnósticas y con cualquier otro tipo de terapia que se quiera, como les mencioné anteriormente, introducir al campo de la medicina. Entonces, si vemos, el panorama es que alrededor del mundo se corren actualmente 223.257 ensayos clínicos. De estos, con medicamentos, son casi más del 50%. Como les decía también que los ensayos clínicos pueden ser ensayos para probar otro tipo de terapias o incluso procedimientos quirúrgicos, representan también una gran parte, alrededor de 19.000, y con dispositivos médicos alrededor de 20.000 estudios. Este es el panorama a nivel mundial. Entonces, si ustedes pueden ver claramente, las zonas rojas son los sitios donde más se hacen ensayos clínicos y las zonas verdes son los sitios más débiles. Obviamente, pues Estados Unidos, Europa, están muy por encima que incluso la sumatoria total de lo que es para América Latina. Estados Unidos entonces abarca más del 50% de la realización de ensayos clínicos en este momento. La situación para América Latina es muy rezagada, pero quiero que tengan presente que esta diapositiva refleja también no solamente la capacidad que tienen los países para el desarrollo clínico, sino también la inversión que hace la industria farmacéutica en el desarrollo de nuevas moléculas. Exponencialmente, a partir del 2005, los estudios se han mantenido alrededor de un momento de entre 20, 25.000 estudios nuevos por año. Y se sigue manteniendo y así va a ser la tendencia para los siguientes, no sé, 30, 40 años. O sea, es un aumento exponencial en el número de ensayos clínicos a nivel mundial. ¿Qué pasaba entonces antes? Que no había una regulación. Si ustedes ven que la gráfica acá comienza a partir del año 2000, pero a partir del 2005 se dispara
casi a nivel mundial, con una situación muy similar también para Colombia. A partir de 2005, entonces, se hace una reglamentación a nivel mundial de lo que es la buena práctica clínica para el desarrollo de ensayos clínicos. Y a pesar de la regulación, a pesar de la vigilancia que se tiene a nivel mundial, los ensayos clínicos se van a mantener con esa misma tendencia. Entonces, para América Latina, Colombia ocupa el 5º lugar en el desarrollo de ensayos clínicos. Estamos por debajo de Argentina, incluso de Chile, pero podemos decir que la relación de ensayos clínicos frente a la población de cada país, pues podemos estar equilibrados. México tiene una situación de más o menos 2.500 ensayos clínicos. Estamos un poco mejor que Ecuador y Venezuela. Pero esto significa que el desarrollo de ensayos clínicos le permite al país participar, que los pacientes puedan acceder a terapias que todavía no están disponibles en el mercado, que los pacientes puedan hacer parte del desarrollo de un medicamento. El desarrollo de un medicamento, como lo vamos a ver más adelante, desde su inicio, desde las bases biomoleculares, la experimentación por animales, en seres humanos sanos, luego en enfermos, hasta que está en el mercado disponible, puede tardar entre 8 a 12 años, dependiendo del desarrollo y de lo que las agencias regulatorias internacionales definan si se aprueba o no un medicamento. La metodología del estudio básicamente consistió en extractar de clinical trials una base de datos y empezar a hacer filtros por patología, empezar a hacer filtros por tipos de fases de lo que pasa en Colombia. De esos, esta es una fotografía de comienzo de semana. Son 939 ensayos clínicos que están corriendo en Colombia. La información que las 5 diapositivas van a hacer referencia a cómo se clasifican estos 939 ensayos clínicos que tenemos acá en Colombia. La distribución por patología. El cáncer ocupa la primera posición, tiene actualmente 147 estudios ongoing, digamos que en curso. Las patologías relacionadas con infecciones, las enfermedades cardiovasculares, enfermedades metabólicas, enfermedades osteoarticulares y las enfermedades respiratorias, digamos que ahí tenemos como el gran volumen. El 64.5% de los ensayos clínicos básicamente son en enfermedades crónicas no transmisibles, incluido el cáncer. Entonces quiero que tengan en mente esta cifra para los elementos de discusión que se plantean más adelante. El estado de estos estudios es que se encuentran 589 finalizando, o sea que ya no están enrolando pacientes, que están siguiendo pacientes o que están en fase de cierre. 327 estudios que están activos, que están enrolando, 327 estudios que son para Colombia la capacidad de que los pacientes puedan participar en estos estudios. Hay 23 estudios suspendidos. Esta diapositiva es un poco más dramática porque refleja por tipo de patrocinador, o sea, el sponsor, quien hace o quien paga la investigación. El 81% es industria farmacéutica y pues básicamente son o con medicamentos o con dispositivos, pero es industria privada. El porcentaje restante son universidades que pueden ser en colaboración con universidades de Colombia o con centros de investigación en Colombia, pero instituciones nacionales solo tenemos 129 estudios clínicos, pero esos 129 estudios representan nuestra investigación propia, lo que hace Colombia en ensayos clínicos. Es un porcentaje que todavía está muy por debajo de lo que necesita el país. Y el 89% de estos estudios son en intervención, o sea que se nos reducen aún más la capacidad de investigación experimental que tiene Colombia. Nuevamente, la clasificación de estos ensayos clínicos en Colombia,
900, 839 son ensayos clínicos controlados. Acceso expandido son 7 y estudios de registro, o que son observacionales, que no tienen tipo de intervención, tenemos 93. Como les mencionaba, las fases de desarrollo para un medicamento son bastante dispendiosas. Hay un proceso, una línea del tiempo, que dependiendo de las fases, generalmente se han considerado 4 fases para el desarrollo. La primera fase son estudios exploratorios para mirar el comportamiento de la farmacología en el cuerpo humano. Es un estudio fase 1. El estudio fase 2, entonces pasamos a una etapa más exploratoria, la fase 3, es la confirmación de lo que se busca en el ensayo clínico, y en la fase 4 viene ya un periodo de uso terapéutico, que coincide también con la disponibilidad que hay del medicamento, de la nueva terapia en el mercado. Estos 939 ensayos clínicos, 19 en fase 1, y no necesariamente son industria farmacéutica, son universidades. En fase 2 tenemos 126 ensayos clínicos que corresponden a la exploración terapéutica, pero el grueso de los ensayos está en la fase 3, y coincidencialmente en los diseños de ensayos clínicos en la fase 3 se tiene un comparador, la terapia estándar frente a una terapia nueva, o tenemos el tratamiento estándar frente al medicamento que va a reemplazar la terapia y que a su vez pues tiene intereses en demostrar mayor efectividad, mayor eficacia, mayor seguridad, dependiendo de los desenlaces que se planteen para medir el ensayo. Y en la fase 4 pues tenemos 97 estudios, que ya básicamente es el uso terapéutico que se da. Y es la fase donde se explora más que todo la seguridad. Entonces, con estas diapositivas iniciales, quiero plantear los elementos de discusión para que entremos a pensar si la situación de los ensayos clínicos en Colombia nos es favorable, si nos hace falta o si estamos bien. 4 elementos de discusión se han planteado. Primero, la calidad, los desenlaces clínicos que se están midiendo en los ensayos clínicos, las tendencias que vienen para investigación y nuestra capacidad nacional para hacer ensayos clínicos. Con calidad, entonces, me quiero referir a calidad desde el desarrollo de la investigación, pasando por el reporte y la publicación de resultados, y los sistemas de información disponibles que hay en Colombia para que de alguna forma nosotros estemos enterados sobre los ensayos clínicos. La calidad en investigación se puede medir básicamente desde el diseño, y para el diseño de un ensayo clínico tenemos que estudiar y referirnos muy bien a lo que se reporta en la Carta de Helsinki, a lo que está establecido por la International Conference Harmonization, y todo lo que tiene que ver con el rigor metodológico que debe incluir el desarrollo de un ensayo clínico. Ese es para el diseño. Para la conducción de los ensayos clínicos, entonces tiene que ver toda la parte de monitoreo, es el control que le hace un externo al patrocinador en un centro de investigación, si se están recogiendo adecuadamente las muestras de los pacientes, si se está reportando cómo es la información a los centros a los centros que regulan o que recogen o que consolidan la información de los diferentes centros que participan al mismo tiempo en la investigación. Entonces, cada centro tiene responsabilidad porque durante el desarrollo de un ensayo clínico se vigila al paciente a través de exámenes, a través de pruebas sanguíneas, y el reporte de esos resultados reflejan la seguridad. No se puede manipular. Un efecto deletérea de un medicamento sobre el hígado o sobre el riñón se va a ver reflejado en sus pruebas de laboratorio. Es importante mantener esa información y que la información llegue al patrocinador en esas condiciones.
sea, que haya como un control, evitando la manipulación de esa información. Y en cuanto a la difusión de resultados, ustedes pueden encontrar indicadores bibliométricos, pueden encontrar tablas para evaluar la calidad de un ensayo clínico, como son Consor, Standard, Strop, son disponibles y se pueden pues consultar y aplicar a cualquier ensayo clínico. Ya empecé a hacer males. Bueno, también hablando de calidad, entonces podemos hablar de dos aspectos, de la validez interna y de la validez externa que deben tener los ensayos clínicos. Y esto se resume básicamente es en que si los ensayos clínicos se introducen errores, al final, cuando el medicamento esté disponible en el mercado, va a tener también una baja calidad. Si se introdujeron errores en los nuevos programas, en las nuevas tecnologías o en los nuevos procedimientos, se van a ver reflejados en la práctica clínica. En cuanto a sistemas de información, en Colombia no tenemos un sistema de información que nos permita conocer cuál es el desarrollo de los ensayos clínicos, en qué campos de la medicina se están desarrollando, cuáles son los reportes de seguridad, cuáles son las tasas de efectividad, las tasas de respuesta, los resultados de los ensayos clínicos. Simplemente vemos es al final un artículo publicado que en la mayoría de las ocasiones hay que pagar por leerlo, hay que pagar por él. Pero los sistemas de información no son los mejores en Colombia. Sabemos que el INVIMA hace los mejores esfuerzos en emitir cartas, en emitir actas en las cuales reflejan qué medicamento está dentro de un estudio, bajo qué condiciones se aprueban, pero no nos permite saber más allá. Actualmente tenemos 3 plataformas, la de la OMS, la de la FDA, que es donde les presento toda la información, Clinical Trials, y Biomed Central, que también tiene un sistema de registros. Estas plataformas, además de informar, son necesarias porque cualquier ensayo clínico, ya sea de una universidad o de un patrocinador que pretenda desarrollar, debe estar registrado inicialmente. Ese registro que se obtiene al comienzo les obliga a que reporten seguridad, a que reporten tasas de reclutamiento, son muchas variables, para que al final, cuando vayan a presentarlo a un magazine, a un journal, les va a pedir el número de registro con el que inició el ensayo clínico. Siguiente elemento de discusión son los desenlaces clínicos que se miden en los ensayos clínicos. Sabemos que por lo general los ensayos clínicos siempre van a medir eficacia y seguridad, que es por desarrollo, digamos, el estándar de oro en todo este tipo de publicaciones. Pero en este artículo se plantean 3 niveles, un nivel macro, meso y micro, sobre los desenlaces, digamos, que deben tener los ensayos. Entonces, en el nivel macro miramos aspectos de supervivencia y esto aplica más que todo a medicamentos que se desarrollen para el tratamiento del cáncer. Es decir, la nueva terapia va a tener efectos en la supervivencia. Como se mencionaba anteriormente en la primera exposición, si de pronto el trastuzumab va a aumentar 2 o 3 semanas la expectativa de vida de un paciente, ¿sí? Pero generalmente la supervivencia es una supervivencia global que también tiene unas subdivisiones, que puede ser supervivencia libre de enfermedad, supervivencia libre de progresión o una supervivencia libre de recaída, pero más que todo hace referencia al cáncer. Un desenlace macro también tiene que ver con los costos y con la calidad de vida del paciente que se someta a la terapia. En el nivel meso encontramos efectividad y datos que son comparativos o datos de seguridad, cuando hablan que una terapia es no inferior a la que se encuentra en el mercado o que la tasa de eventos adversos de la nueva terapia es menor. Y en el nivel micro
que es un tipo de análisis muy específico, que ya entran a hablar de datos predictivos. Si un paciente recurre, si un paciente se cura, o si un paciente tiene periodos libres de la enfermedad. Digamos que es toda información estadística que se reporta en los ensayos clínicos. En un estudio publicado por el doctor Rosell en la Revista Colombiana de Cancerología, se extractó la siguiente información. La metodología utilizada fue tipo revisión sistemática y se consideraron desenlaces primarios y desenlaces secundarios para casi más de 90 estudios que finalmente fueron seleccionados. Entonces, como les mencionaba, el primero de ellos, en sumatoria, como desenlace primario o secundario, aparece la tasa de respuesta, si el paciente responde al tratamiento. La supervivencia global, también como desenlace primario o secundario, fue en el 75% de los estudios. Aspectos de seguridad fueron considerados en la mayoría de estudios como un desenlace secundario, no como primario. Esto también nos lleva a elementos de discusión. Supervivencia libre de eventos, como desenlace primario, como desenlace secundario. Y de aquí para abajo, digamos, son otro tipo de desenlaces, pero más que todo fueron desenlaces secundarios. ¿Qué sería lo más importante y lo que más nos puede preocupar cuando nos enfrentamos a un nuevo medicamento que va a salir al mercado? Entonces pueden haber diferentes posiciones. Primero, pues que el medicamento sea eficaz. Además, porque los medicamentos que van saliendo al mercado no necesariamente son los más baratos, ¿sí? Los químicos entonces ya no son medicamentos de síntesis química, sino son medicamentos biotecnológicos. Entonces, si un sistema de salud va a pagar por un nuevo medicamento, por lo menos que sea muy eficaz. En segundo plano, pues que sea seguro. Eficacia y seguridad. Básicamente en eso se resume. Ahora, si por agregación vienen otros aspectos que mejora la calidad de vida o que tiene impactos sobre la supervivencia, son adicionales y son taquilleros en la medida en que el medicamento, además de ser eficaz, de ser seguro, prolonga la supervivencia de los pacientes y mejora su calidad de vida. Pero entonces vayan pensando en el elemento más importante de la discusión, que está planteado en la siguiente diapositiva. Entonces, en el primer escenario estoy poniendo a la industria farmacéutica versus las necesidades de Colombia, los intereses que tiene la industria farmacéutica y las necesidades que tiene Colombia. Las tendencias que presenta la industria farmacéutica en este momento para hacer investigación están enfocadas 20, 30, 40 años más adelante de lo que tenemos actualmente. Entonces, ¿qué va a pasar? Que las enfermedades crónicas van a ser uno de los primeros lugares en nuestro perfil epidemiológico, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. A causa del envejecimiento global, a causa del cáncer, de la obesidad y de muchos otros factores que tienen que ver con que los pacientes conviven con una enfermedad crónica muchísimo tiempo. Otra tendencia a la cual la industria farmacéutica está apuntando es a las enfermedades huérfanas. Son enfermedades que se dan en la población con una incidencia menor a un paciente por cada, 10.000, 100.000 habitantes, pero que el tratamiento es muy costoso, pero además es muy efectivo. Entonces nos ponen un dilema. Entonces, si para tratar un déficit de unas purinas, el paciente requiere recibir un tratamiento mensual alrededor de los 200 millones de pesos. O si con esos 200 millones de pesos yo hago investigación para mirar la realidad nacional. Si tenemos enfermedades tropicales por nuestra ubicación geográfica. En fin, el otro aspecto de tendencia para la industria farmacéutica es la medicina personalizada. Entonces, me voy a referir mucho a enfermedades de cáncer. Si el cáncer de mama de la paciente A, con la misma edad, con la misma condición social, es igual al cáncer de mama de la paciente B, y resulta que no, porque hay bases moleculares, hay bases genéticas
que las hacen diferentes a pesar de tener la misma enfermedad. Entonces el tratamiento que muy probablemente a la paciente A le sirva, de pronto no le sirve a la paciente B. Entonces la industria, el desarrollo de medicamentos es ir a hacer una medicina personalizada y encontrar el mejor cóctel de medicamentos que le produzcan la mejor tasa de respuesta con la menor tasa de eventos adversos a la paciente. Medicina personalizada muy buena, muy costosa, que de pronto nuestro sistema de salud no lo pueda soportar. El otro aspecto en el cual la industria farmacéutica centra, digamos, su horizonte es en el desarrollo de la biotecnología. La biotecnología es el desarrollo de medicamentos muy inteligentes que son diferentes a los de síntesis química, o sea, aspirina, acetaminofén, ibuprofeno, son síntesis química. Trastuzumab, nivolumab, ipilimumab, entonces siempre terminan en mab porque es desarrollo biotecnológico. Entonces son medicamentos muy especializados que incluso van hasta el sistema inmunológico del paciente. Es un campo maravilloso, es un campo muy bueno, pero nuevamente muy costoso, inalcanzable para muchos países. Se me olvidó mencionarles Patient Centricity, que básicamente es el desarrollo de medicamentos centralizados en el paciente. Que el paciente no solamente los pueda adquirir, ¿sí?, sino que el paciente a través de una dirección web pueda conocer, entender su enfermedad y decidir sobre un medicamento. Y que no necesariamente esté dependiendo de un sistema de salud, sino es el acceso del paciente a estas tecnologías. La industria farmacéutica también está muy pendiente en participar en lo que es la estandarización de la atención. Y con la estandarización de la atención básicamente me refiero es al desarrollo de guías de atención de práctica clínica y de protocolos de manejo institucionales, donde ya no la atención se hace de acuerdo al criterio médico, sino al criterio en consenso de varios médicos. Varios médicos se reúnen, varios médicos con mucha experiencia se definen y consideran las pautas de manejo para una patología, que puede ser a través de un protocolo, o sea, para el diagnóstico A, para el tratamiento B, y así se deja estandarizada la atención para que ese protocolo se replique en las instituciones, en el resto del país, o dentro de la misma institución se haga en base a un protocolo. Entonces, si el nuevo medicamento se logra colar o se logra introducir en una guía o en un protocolo, está asegurado su venta, su prescripción, etcétera, pues mientras dure el protocolo. El desarrollo, como les decía, de ensayos clínicos que abarca principalmente Europa y a Estados Unidos, Colombia es menos del 2% de lo que representa, perdón, Colombia no, sino Latinoamérica, menos del 2% en cuanto a la venta de medicamentos. Entonces, de alguna forma, la industria premia a las ventas con el desarrollo de nuevos estudios. Entonces, en este momento no sabemos, ¿es bueno o es malo? ¿Sí? Y son los elementos que pueden generar una discusión, pero definitivamente el desarrollo de nuevos medicamentos sí trae beneficios para los pacientes. Por experiencia propia, en cáncer, muchos pacientes hemos visto cómo su tasa de supervivencia global se ve corrida muchos meses más allá de lo que normalmente un paciente sin ese tratamiento hubiera podido lograr. Y son medicamentos supremamente costosos, pero tenemos algunos pacientes nuestros, algunos pacientes sin capacidad de pago que pueden acceder a la terapia. Entonces, si uno lo mira de esa forma, es un beneficio para ellos. Pero ya cuando el medicamento entonces fue muy exitoso, demostró su eficacia, su seguridad, es inalcanzable para el propio paciente, es inalcanzable para un sistema de seguridad social. Es muy bueno, pero entonces, si no se cuentan con los recursos, no vamos a poder obtener los beneficios del nuevo medicamento. Porque eso sí, el desarrollo de medicamentos se refina y
Básicamente se especializa en medicamentos muy buenos, con menos efectos secundarios, que hagan control de la terapia. No curación, lamentablemente, control de la terapia, para que el paciente prolongue su supervivencia en buenas condiciones, que pueda dormir, que pueda comer, que tenga menos efectos secundarios y que además la administración del medicamento, si es en cáncer, no sea a través de salas de quimioterapia, sino una terapia subcutánea, una terapia oral. O sea, es muy bueno. Pero fíjense el interés. Si yo prolongo la supervivencia global del paciente, el paciente requiere consumirlo más. Entonces va a durar un periodo de tiempo más largo consumiéndolo y estando bien. Si lo deja de consumir, muere. Bueno, frente a Colombia. Colombia, pues no podemos decir que tenemos intereses en investigación, tenemos necesidades en investigación. Primero que todo, tenemos que referirnos a nuestro perfil epidemiológico. Y nuestro perfil epidemiológico son las 10 primeras de causas de mortalidad que tenemos en el país. Y están condicionadas por los determinantes sociales de nuestra población. ¿Sí? Entonces, 90% de la población colombiana con bajos ingresos, con poco acceso a servicios de saneamiento, de salud, qué sé yo, por nuestra ubicación geográfica, enfermedades transmisibles. Pero no concuerda de pronto con los intereses de la industria, ¿sí? Entonces se nos empieza a abrir un gap, hay un bache entre los intereses del sector privado y lo que tiene el país. Y si ustedes miran la tercera, cuarta diapositiva, ¿cuántas instituciones en Colombia están haciendo investigación propia? 129. Que son las instituciones non-profit, sin lucro, que pudieran contribuirnos a mejorar estos aspectos. Ahora, otro determinante importante también es el modelo de atención en salud. Entonces, recientemente publicado, el modelo integral de atención en salud, el MIAS, que pues es lo mismo de lo mismo, pero en otro presentado más bonito, pero básicamente centrado en la prevención y en el control de factores de riesgos. Entonces, las necesidades nuestras están enfocadas en la prevención, no en el tratamiento, porque en la prevención es donde más se puede impactar la salud de todos nosotros. Prevención de factores de riesgo, detección temprana. Centrada también en terapias alternativas, vencimiento de patentes, regulación de precios, acceso a genéricos y biosimilares. Entonces es como lo que nos quede, lo que podamos nosotros obtener de ese gran desarrollo que tiene la industria farmacéutica. Y ya para finalizar, voy a pasar muy rápidamente, es solo digamos como para que estén enterados. Estos son indicadores básicos del Ministerio de Salud, entonces como para que miremos cuál es la prevalencia, la mortalidad de nuestras primeras causas. Lo que hablábamos, infecciones. Enfermedades neoplásicas y las determinantes sociales, violencia, accidentes de tránsito. Y en cuanto a casos nuevos, entonces vemos enfermedades, nuevamente enfermedades transmisibles. ¿Por qué? Pues por nuestra ubicación geográfica. ¿Tenemos desarrollo ahí? No sé si haya interés de la industria en participar en el desarrollo de una vacuna contra dengue, zika, chikungunya. Todavía no lo sabemos. En cuanto a cáncer, esta es la realidad que tenemos en el país en este momento. Son imágenes de Globocan para próstata en hombres, para seno en mujeres. Estas son las tendencias de mortalidad por cáncer para nuestro país. Vemos claramente que disminuyen unas patologías, pero aumentan otras, tanto para hombres como para mujeres. Otro elemento de discusión es la capacidad nacional que tenemos para hacer ensayos clínicos. A agosto de 2016, Colombia cuenta con 119 instituciones en el país certificadas por el INVIMA para el desarrollo de ensayos clínicos. Ninguna institución que no tenga la certificación en buenas prácticas puede hacer ensayos clínicos.
Son muchas, son escasas frente a la capacidad que tuviéramos a nivel nacional. Si vemos que tenemos en el sector público alrededor de 3.900 instituciones, en el sector privado 15.000, y solo tenemos 119 instituciones certificadas por el INVIMA para hacer ensayos clínicos, ninguna otra lo puede hacer. Por norma, a partir de 2008, con la resolución 2378, que es la que regula las buenas prácticas clínicas en Colombia. Pero entonces la regulación solamente abarca el desarrollo de medicamentos en ensayos clínicos, no el desarrollo de otros dispositivos o de terapias. 11 instituciones han sido suspendidas porque no cumplen con las condiciones para mantener su certificación en buenas prácticas. Entonces ya no son 119, ya tenemos 108. De esas instituciones no todas tienen comités de éticas. Solo hay 73 comités de ética certificados por el INVIMA en Colombia. Entonces, el comité de ética es el pilar fundamental para el desarrollo de un ensayo clínico, porque si no se obtiene la aprobación del protocolo de investigación por un comité de ética, no se puede hacer la investigación. Tenemos personal, tenemos recurso humano, o sea, podemos mejorar, y esos son los elementos que le dejo para su discusión. Y era todo lo que tenía para decirles. Muchas gracias.